Bueno, ya está en comunicación, bueno, tiene una amplia experiencia en gestión pública y asesoramiento parlamentario, es líder y fundadora del partido político Igualar, está en comunicación con una por semana, Carmela Moró. Muy buenas tardes, Daniel Luna te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Carmela. Igualmente para mí, muchas gracias por participar en nuestro programa. Carmela, bueno, yo ya anticipé un poco el tema con el que vamos a hablar un poco con vos, que era este proyecto de ley que vos impulsaste. Bueno, me gustaría que le cuentes un poco a los oyentes de qué trata este proyecto de ley y cómo te surgió, cómo te llegó a vos en principio esta iniciativa. Esperá, arranquemos de nuevo, empiezo de nuevo. ¿Cómo te llegó a vos esta inquietud como para empezar a hacer este proyecto de ley? Y después vamos con el tema. Bueno, primero para que comentarle a los oyentes, la mayoría de los proyectos de ley que se tratan en el Congreso, inclusive también en el Ejecutivo y en los partidos políticos, tienen en general, surgen de inquietudes de distintos actores, ¿no? Uh-huh. Uno cree que eso lo genera solamente lo que uno entiende como la política, pero lo cierto es que la política, bueno, obviamente la política abarca todos los temas, y muchas veces esos temas nos traen alguna organización, algún particular, alguna situación vivida también, es cierto, porque además nosotros estamos siempre como en alerta permanente, estamos chipeados de una manera que estamos siempre en alerta de decir, mira, esto está fallando, ¿qué podemos hacer desde la política para que esto no suceda? Uh-huh. En este caso, bueno, la verdad fue en la época de la pandemia, pide el periodista Alperín, Jorge Alperín, un gran periodista y como se dijo en la conferencia maestro de los periodistas, uh-huh. Bueno, hace un llamado de un pedido de ayuda por un caso, creo que era particular de alguien que tenía PAMI, no sé qué problema tenía. Bueno, me ofrezco a ayudarlo, a hacer la gestión para ayudarlo en este caso particular, y ahí me dice, che, Carmela, mira, yo tengo una inquietud, bueno, yo soy sordo, tengo problemas de sordera, sería bueno que en la televisión obviamente de satelital pública también, uh-huh. Estuvieran los subtitulados, uh-huh. A lo cual para algunos que es la primera reacción que tienen cuando también hicimos el proyecto, dicen, bueno, los televisores modernos, estos Smart TV más modernos y demás, tienen una tecnología que si vos querés le podés agregar un subtitulado. Uh-huh. Pero lo cierto es que la mayoría de los argentinos y argentinas de la Argentina profunda no tienen estas facilidades, uh-huh. Y obviamente se quedan afuera de poder elegir ver con subtítulos porque claramente tienen problemas auditivos, ¿no? Uh-huh. Tanto los sordos como los hipoacústicos. Uh-huh. Bueno, y así fue que nos pusimos a trabajar en un proyecto de ley. Nuestra área del partido político al que yo represento, que se llama Igualar, tenemos un área que se llama Proyectar, que tiene que ver justamente con esto, con la intención de hacer proyectos de ley a partir de las iniciativas populares, ¿no? Uh-huh. Que no hace falta pasar, digo, si uno es un ciudadano también está habilitado para presentar un proyecto de ley, pero obviamente es un proceso mucho más engorroso. Uh-huh. O está la junta de firmas, ¿no? Que también uh-huh. Tenés que juntar una cantidad de firmas tremenda. Bueno, no, se puede trabajar, lo que nosotros ofrecemos de nuestro partido es trabajar en los proyectos que estamos de acuerdo, hacer un proyecto de ley, acercarlo a los legisladores, y obviamente si el proyecto tiene respaldo, con el apoyo de ellos, poder que algún día este proyecto sea una ley y un cambio efectivo. Y eso es lo que pasó con el de subtitulado. Uh-huh. Lo tomaron varios legisladores, lo presenta el legislador Leopoldo Moró, uh-huh. Firmaron muchos legisladores, Rosana Chala, Eduardo Valdés, varios de ellos de la Comisión de Discapacidad, que es por donde tiene que pasar el proyecto, y hoy está cada vez más cerca de que efectivamente algún día pueda suceder esto y que la mayoría de las programaciones de la televisión, de los noticieros y demás, puedan tener el subtitulado incorporado electrónico, que sea de manera obligatoria para que toda esta población que padece sordera y hipoacusia no se quede afuera de incorporar o disfrutar los contenidos de entretenimiento, de información y demás. Vos sabés que a mí me llamó poderosamente la atención, sobre todo la humildad de Alperín, ¿no?
porque muy bien como contaste vos, digamos, vos te interiorizaste acerca, te pidió ayuda por un oyente, se ve que era de él, o por un tema de PAMI que no se ve que no les cubría el tema de los audífonos y todo lo demás. Y estaba sorprendido específicamente del accionar, digamos, tuyo y obviamente de Igualar, en movilizar y hacer esa propuesta o este proyecto de ley, digamos, ¿no? ¿Cómo se sorprendió? Y eso es digamos, es lo que a uno, en definitiva, digamos, es lo que no le asusta, porque en realidad, justamente, como vos bien planteaste, los partidos políticos o los militantes o cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley. Nada más que lo hacen, como te decía al principio, muchas veces, y esto no es un desmérito, los legisladores terminan elaborando proyectos que les traen distintos compañeros, ¿no? Nosotros simplemente lo que hacemos es actuar con honestidad intelectual, y porque además creemos que cada uno de esos proyectos que uno presenta, en mi caso obviamente no soy legisladora, sin embargo eso nunca me impidió hacer llegar proyectos de ley al Parlamento, y muchos tuvieron bastante. De hecho, bueno, en el Chaco, por ejemplo, una legisladora nuestra presentó una iniciativa mía que fue de licencia menstrual para los estudiantes en el Chaco, y hoy es ley, ojalá sea a nivel nacional. Bueno, es un orgullo, pero lo que digo yo es, lo cierto es que la mayoría de los legisladores toman, obviamente, su trabajo de gente, organizaciones, asociaciones. Yo lo único que nuestro partido se propuso es reconocer esas iniciativas con quienes las tuvieron, sumar a esas iniciativas a todos los colectivos que trabajan para que un proyecto no solamente sea proyecto, sino para que sea ley, y una vez que sea ley, para que sea aplicado, porque inclusive hagamos de cuenta que un proyecto se vota. Muchos temas podríamos mencionar al respecto. Por ejemplo, hace un rato estuve en una reunión con los compañeros que están con el tema del cannabis medicinal. Sí. La mayoría empezaron siendo familias, ¿no?, que trabajan en el tema porque plantaban para que puedan consumir el aceite de cannabis, en general sus hijos o algún familiar que tenía alguna enfermedad. Bueno, ahí se votó una ley hace ya un tiempo, existe el ReproCan, que es un registro para que estas familias se anoten, sin embargo muchas cosas no funcionan. Desde el mismo registro para registrarse ha tenido varios problemas, inclusive por parte de esas fallas en un momento se hizo público, lo cual obviamente está prohibido. Muchas familias igual y madres terminan presas o detenidas porque tienen unas plantitas para el aceite de cannabis cuando ya está habilitada la plantación a gran escala en la Argentina. Digo, después todo y bueno, implementar el ReproCan fue también todo un tema. Digo, para que todo esto suceda, siempre atrás, además de la política, está la sociedad civil, las organizaciones, las asociaciones y quienes lo padecen. Mira, después de presentar el proyecto se acerca una mujer que estudió el tema de dentro del lenguaje, el subtitulado y demás para distintas poblaciones. Entonces me decía, mira, estaría bueno que se implemente de tal forma, porque no solo sirve obviamente para los que tienen dificultades auditivas, sino también para la mejor comprensión de quien tienen otro tipo de limitaciones ya cognitivas, ¿sí? Entonces que el subtitulado es mejor si es de comprensión simple, bueno, y demás. Y en realidad lo que quiero decir, se me puso a hablar de un montón de cosas que obviamente escapan a mi conocimiento. Los políticos no somos todólogos, ¿no? Y cuando ella me empezó a hablar de todo esto, bueno, efectivamente, ¿ahora qué falta? La ley, para que un proyecto de ley después presentado, la tienen que votar en la comisión a donde va. En este caso seguramente va a ser discapacidad y comunicación. Bueno, en ese caso hay que hablar con los legisladores para seguir trabajando en este proyecto. Porque es más, en esas comisiones el proyecto se puede ir mejorando. Claro, ¿sí? La idea siempre es que se mejore, ¿no? Claro. Que si se mejora y después lo aprueban, pasa a recinto. Bueno, cuando en recintos, ahí después es ley. Pero aún en el trabajo en comisión, en estas comisiones de discapacidad y comunicación, la idea es que nosotros los políticos acerquemos también a estas poblaciones, ¿no? A los que padecen la sordera, a los profesionales que se capacitan en los distintos tipos de subtitulados, a quienes conocen las tecnologías y, si querés, también a los directores, dueños de los medios de comunicación. Y bienvenidos, claro. Y así se trabaja un proyecto si se quiere trabajar seriamente
para que el día que sea ley se pueda implementar bien. O sea, lo que te quiero decir esa participación en las comisiones, digamos, convocan a determinadas organizaciones, por ejemplo, como para que participen por lo menos como oyentes o como propuestas a lo mejor en algún momento. A veces sí, a veces no. Nosotros sí, nosotros tratamos de que las distintas organizaciones que estén o representantes, temas, obviamente, ¿no? Se entiende, representantes de organizaciones. Obviamente, según no pueden ser masivas a veces exacto. Y demás. Sí. Por eso también nos preocupamos para la presentación del proyecto, también ir convocando a estas organizaciones, pero que además que sepan que ellos pueden ser protagonistas, ¿no? Porque ellos son los protagonistas al final del día, porque son los que se van a beneficiar, ¿sí? Si la ley sale. Entonces lo que nosotros hicimos, eso que tanto lo sorprendió al Perín, simplemente fue honestidad intelectual. Nosotros nos gusta elaborar políticas con todos y todas, y con quienes también tienen iniciativa. Ya te digo, si yo tuviera que elaborar cuestiones en materia de política energética, lo puedo hacer. Claro. Para hacerlo tengo que hacerlo con profesionales, con organizaciones, con empresas, con los gremios, por ejemplo. Claro. Bueno, si yo hago eso, ¿por qué no darles el mismo reconocimiento de que esa ley la trabajamos todos juntos? Sí, tal cual. Yo te quería preguntar, y acá poniéndome en el otro lado, o el lugar donde capaz que pueda haber alguna resistencia desde el punto de vista de la implementación. Esta implementación de los subtitulados electrónicos que plantea la ley obligatorios, tiene un costo muy alto para los canales, los que lo tengan que aplicar. No, porque en realidad bueno, esto también se va a trabajar en comisión, yo te digo, con los expertos. En realidad hoy hay muchas tecnologías, inclusive aplicaciones a las cuales se recurre para que te hagan el subtitulado automático. O sea, no estamos hablando como en otra época. Puede ser que participen material, o sea, que haya personas corrigiendo algunas cuestiones que pueden ser que haya que corregir. De todas maneras, bueno, me pasó eso que te contaba. Esta mujer decía que dentro de los tipos de subtitulados, bueno, hay distintos para la mayor comprensión. Bueno, eso habrá que trabajarlo en comisión, porque se ve que hay especialistas, ¿no?, dentro del lenguaje, que además plantean determinado tipo de subtitulado. Mira, las aplicaciones para el subtitulado textual existen, eso es muy poco costoso, digamos, ¿no? De hecho, vos ves, digo, para que veas la facilidad, cuando vos usas alguna de estas herramientas que están de moda en las redes sociales, sí, las redes sociales ya te dan la opción. Claro, tienen la opción, exacto. Claro, si querés con subtitulado no, eso porque se genera de manera automática, o sea, no hace falta más atrás. Bueno, distinto es si nosotros queremos hacer adaptaciones de ese lenguaje, bueno, ahí sí, obviamente, llevará otro tipo de elaboración. Pero no, para lo que trabajan los canales es sumamente acérrimo. De cualquier manera, siempre decimos lo mismo, ¿no? La importancia de que 1 millón de personas puedan acceder a los contenidos supera cualquier otro tipo o sea, no es para nosotros un costo, es una inversión. Además, obviamente, recordemos que todos los medios de comunicación reciben ayuda del Estado y pauta del Estado, y es más, algún día deberíamos modificar esto, ¿no? De para qué reciben la pauta. Bueno, la pauta deberían recibirla para que cumplan efectivamente con la responsabilidad social que deberían tener. Y esto es parte de una responsabilidad social. Que quienes padecen esto de la sordera, la hipoacusia y demás. Mira, y te voy a hacer una última, algo para la mayoría de los oyentes, porque también para mí es muy importante, y sobre todo con el tema de las discapacidades, pero con esto también lo van a saber entender. A medida que vivimos más años, ¿sí? Cada vez más hay el universo de discapacitados aumenta, porque a medida que obviamente vivimos más años se van deteriorando distintos sistemas, entre ellos, por ejemplo, el auditivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie escupa para arriba, porque muchos de nosotros posiblemente dentro de unos años empecemos a perder capacidad auditiva, como muchos empiezan a perder capacidad visual o de movilidad. Digamos. Claro, yo tengo 2 hernias de disco, no es que me invalida, pero hay un montón de cosas que yo empiezo a dejar de hacer. Supongo que hay gente que, obviamente, y conozco gente joven,
que a medida que crece, obviamente, también este sistema se va desgastando y te va imposibilitando un montón de cosas. Mira, cuando discutimos acerca de las ciudades, cómo están diseñadas, las calles, la vereda, digo, no hace falta que seas discapacitado para darte cuenta que por este tipo de calles no se pueden transitar. ¿Cuántos de nosotros nos pegamos un tropezón o nos vamos al piso porque las baldosas... Por el estado de las veredas, de las calles. Claro. Entonces esto es lo mismo. Cada vez el universo de discapacidades va a ser más grande porque va a haber mucha discapacidad adquirida, ¿sí? Y bueno, dentro de eso también lo comentaba una de las diputadas, Rosana Chala de Tucumán, su madre de 80 años fue perdiendo la capacidad auditiva, y entonces eso me enterneció, pobre... Me enterneció, pero en serio, realmente, comentarle a los oyentes, perdón, yo te interrumpí, pero quería decir eso, porque... No. La diputada empezó a contar que la madre empezó a perder la capacidad auditiva, entonces que cada vez le costaba ver más tele, y que, bueno, entonces empezaba a hablar a los gritos también, porque no escuchaba, entonces preguntaba, bueno, todo así, que finalmente un día la madre dejó ver tele y se volcó solamente a los libros, pero que a ellos les gustaría volver a ver una película con la madre, ¿no? Y que en realidad, o un noticiero. Se ve que hola, ¿se cortó o está? Hola, Carmela. Bueno, ahora vamos a, justo parece que se cortó la comunicación. Bueno, estaba muy interesante. Bueno, yo completo lo que terminaba de decir Carmela, que justo se le cortó, era que de querer volver a disfrutar esa reunión, a lo mejor, o ese encuentro que tenía a lo mejor con su madre, de compartir a lo mejor algún que otro programa de televisión, y que de hecho no lo podían seguir haciendo por el alto nivel que tenía que poner el volumen la mamá para escuchar televisión, que ya ella hasta inclusive dejó de ver televisión porque no escuchaba, o sea, poniendo el volumen hasta, al mango, no escuchaba el tema de la televisión, y deja de poder disfrutar el tema del programa de televisión o de eso. Pero bueno, es muy interesante, realmente es muy interesante, y está muy bueno porque, a ver, y lo que planteaba Carmela, tanto los partidos políticos como en este caso, que fue una iniciativa por intermedio de ella, del Partido de Igualar, de ella, pero, esa es un poco la función, ¿no? No solamente de los partidos políticos, sino del tema de la militancia, también de estar atentos a las necesidades que pueda tener el tema de la sociedad, o algún conocido, o alguien que está pasando por un mal momento. Bueno, es la política la herramienta por la cual se pueden, por lo menos presentar, tratar de darle un encuadro de ley, como para que esta gente que tiene esta discapacidad pueda disfrutar como disfrutamos todos. Y lo que planteaba Carmela, yo no le quería decir nada, pero bueno, obviamente uno va creciendo, y hoy a los 55 años, bueno, yo escucho bien, pero obviamente no escucho, hay veces que no escucho normalmente como escuchaba hace 15 o 20 años atrás. Entonces hay que tener un poco de empatía y realmente estar atentos a todo este tipo de necesidades o cosas que puede estar necesitando un poco el tema de la gente. Lástima que justo se nos cortó, porque yo aparte, además de hablar del tema del proyecto, le quería preguntar un poco a ver cómo estaba hoy Igualar, y bueno, si tenía algunos próximos proyectos o algunas presentaciones o alguna actividad pronta, ahí estamos. Carmela. Sí, yo te escuchaba. ¿Vos me escuchabas? Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, a ver, si me escuchaste, entonces no te repito, yo ya te cerré un poco lo que vos estabas tratando de comentar, cuando no sé acá qué pasó, que se cortó. Te quería preguntar un poco por el tema, ¿cómo está Igualar? A ver si qué tenés, si tenés algún tipo de actividad, qué cosa le podemos comentar a los oyentes. Bueno, bien, seguimos creciendo en todo el país, vamos armando nuevos espacios políticos en
algunas provincias, por ejemplo, ya empezamos en Mendoza a conformar el espacio que no estaba conformado, en San Luis, eso como incorporaciones nuevas. Vamos adquiriendo también la legalidad en distintas provincias, ya presentamos la de documentación en Chubut, en Jujuy, en Tucumán, en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en provincia de Buenos Aires ya tenemos la personería jurídica. Si Dios quiere, dentro de poco vamos a inaugurar el local central acá en la capital federal. Digo, todavía falta unos días para cerrar el contrato, en teoría está todo bien, así que dentro de poco vamos a poder tener una sede donde vamos a tratar de brindar distinto tipo de actividades de formación, de cultura, bueno, y demás, también de generar contenidos audiovisuales, mucha comunicación política para difundir también nuestras actividades. Estamos armando una radio también a nivel nacional, que bueno, trabajando mucho en la generación de contenidos para que se pueda hacer contenidos de distintos lados del país. La página también. ¿Una radio que virtual? Online. Virtual, sí, virtual. Se va a llamar, es la radio de Igualar también, pero bueno, la idea es que estamos trabajando fuerte para que se pueda subir contenidos de distintos puntos del país, ¿no? Y así armar la programación. Bueno, la comunicación, vos sabés, es muy importante a la hora de difundir ideas, de intercambiar también y de plantear, bueno, divulgar también lo que uno hace. Y también como experiencia para nuestros militantes, ¿no? Que bueno, siempre es una linda experiencia. Vos sabés que se viene una generación que está muy fuerte en lo que es redes sociales, pero en generación de contenidos audiovisuales, básicamente, porque el TikTok, las historias de Instagram, el YouTube, tiene mucho de contenido audiovisual. Bueno, la radio siempre fue atractiva también para los jóvenes, entonces es también darles este espacio. La idea es que en el local mismo tengamos un espacio como una especie de mini estudio para que ellos puedan generar su propia también programación. El otro día estuvimos en la marcha LGTB, que fue fabulosa. La verdad es increíble ver cómo crece ese colectivo y se impone cada vez más fuerte. Ahora vamos a hacer el miércoles que viene una charla de energía y recursos naturales acá en Bartolomé Mitre 2087. Bueno, vamos a ir al acto de Cristina el jueves, obviamente. Sí. Y bueno, vamos armando equipo, estamos armando un equipo de cannabis, de HIV, de autismo, bueno, salimos también a hacer mucho laburo territorial ahora con el tema de las pensiones, a ayudar a la gente a elaborar las pensiones, un poco de todo. Eso es lo que yo planteé, que vos me decís que estabas escuchando, y yo decía que bueno, que de alguna manera que era un poco la función, ¿no?, de los políticos o básicamente de los militantes y tuya como, digamos, obviamente como integrante de la política y obviamente como militante también, y obviamente como líder y fundadora del partido, de estar atento a las necesidades de la gente y bueno, justamente ser la herramienta para poder lograr llegar a poder cumplir las necesidades o facilitar las necesidades de la gente, digamos, ¿no? Sí, así es. El partido político es una herramienta y así lo valoramos y así lo cuidamos, y es una herramienta que, bueno, obviamente nos permite proyectarnos y crecer todos como actores políticos y sociales, y ampliar la política. Yo siempre digo que los partidos tienen que ampliar los espacios de participación. Nosotros somos muy críticos dentro del Frente de Todos acerca de los sectarismos, también fuimos muy críticos con el sistema de las PASO, que se empezaron a implementar esto de las mal llamadas proscripciones, porque creemos mucho en que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos políticos, ¿no? Y participar en las elecciones también es un derecho político, por eso hablamos públicamente en contra de esto. Bueno, obviamente muchos de nosotros anhelamos que Cristina sea la candidata, pero ojalá más allá de su candidatura, abajo sí se pueda, arriba también, ¿no? Si alguien quiere competir con Cristina dentro del Frente de Todos, a mí me parece sano, no me parece tremendo ni nada por el estilo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero digo, más allá de la candidatura presidencial, nosotros sí vamos a pedir que se dejen de proscribir espacios políticos y candidaturas tanto a niveles provinciales como a niveles locales, porque eso le hace mucho daño al proyecto, a la política y a la democracia. Esto ya la última, y te agradezco tu participación, y obviamente sé que no tenés la respuesta, pero digo, tu sensación, digamos, ¿no?
¿considerás que hay una leve esperanza, una leve expectativa de que Cristina se pueda presentar en el 2023? O mejor dicho, te amplío un poco más la pregunta, digo, realmente yo creo que la única que nos puede llegar en este caso a tratar de competir específicamente con la oposición, me da la sensación que tiene más amplitud a nivel país y que podemos llegar a competir y tener una posibilidad en el 2023 es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo creo que es nuestra mejor candidata porque sería hoy nuestra mejor presidenta, básicamente. Y el anhelo va por ese lado. Tenemos que ganar las elecciones como espacio colectivo. Mira, el otro día estábamos hablando y bueno, vos sabés que una de las grandes dificultades o escollos que estamos tratando de superar después de la pandemia, después del gobierno macrista, es el tema de la inflación, ¿no? Y obviamente es parte de nuestros desafíos y lo va a seguir siendo y vamos a seguir dando la pelea. Pero hay que tener en cuenta que obviamente nosotros tenemos inflación, pero que en el gobierno de Macri o en el gobierno de Cambiemos hubo altos niveles de inflación, con la diferencia de que en el gobierno de Macri no había generación de vivienda, generación de hospitales, generación de espacios públicos, generación de empleo, generación de la ampliación educativa, no había conectar igualdad, no se ampliaron los progresar, no se amplió la UH, no había planes sociales o por lo menos no de alcance laboral como hay ahora. Digo, la inflación es un escollo a nivel económico, político y demás. Nosotros sí damos la pelea dentro de nuestro espacio político por la puja distributiva, ¿no? Para que nuestro gobierno sea más firme en la pelea contra los sectores económicos de la industria y sobre todo quienes predominan en la industria alimenticia, ¿no? Que son los formadores de precios. Digo, más allá de eso, me parece que el anhelo de que Cristina sea candidata y la intención de pedirlo y demás tiene que ver con esto, con que creemos que va a ser la mejor presidenta, no solo la mejor candidata, y que Argentina se merece una conducción política y gubernamental como la que ya tuvimos alguna vez cuando también ella fue presidenta de la Nación, y que es un momento de mucha dificultad, que es la más experimentada para atravesar este momento. Eso es lo que yo te iba a decir, digamos, más allá de los anhelos, digamos, ya hay una gestión, ya hay una experiencia, ya sabemos que es la persona capacitada como para tratar de enderezar un poco este barco que nos dejó 4 años de macrismo, 2 de pandemia y bueno, 2 del gobierno nuestro, que del Frente de Todos, que está haciendo lo que puede, por decirlo de alguna manera. Así que, Carmela, muchísimas gracias, a disposición como siempre, y bueno, vamos a estar en contacto obviamente con todas las actividades, obviamente que seguimos en contacto con Darío y con vos como para difundir todas las actividades que tengan ustedes en Igualar y en el crecimiento del partido. Un placer, un abrazo grande. Gracias, igualmente para vos.